un tema que mucho de esto se ve en la parte de análisis estructural en la carrera de ingeniería civil. La otra parte no se ve tanto, está más ligado a la investigación. Eh, Básicamente la presentación es una breve introducción al comportamiento de las estructuras, en- considerando la torsión. Después alguna explicación de lo que es el comportamiento no lineal y los problemas del diseño elástico de estas estructuras. En principio uno siempre se pregunta por qué las estructuras experimentan vibraciones torsionales. Y en general la respuesta no es muy difícil, la hemos visto siempre en los cursos de análisis estructural. Una parte de las características propias de la estructura, generalmente la falta de simetría en planta, porque no están bien distribuidas las rigideces, la masa o la resistencia de los elementos. La simetría en planta, que es uno de los problemas fundamentales, lo que genera, si uno lo ve en función de lo que es la matriz de rigidez, por ejemplo, es que se acopla la traslación y la rotación. Entonces, los modos de vibrar aparecen acoplados lo que es la traslación y lo que es la rotación. Esta rotación que se ve introducida, lo que genera en la estructura es que se amplifiquen los desplazamientos laterales. O sea, todo lo que es la periferia, el contorno de la estructura, se ven los desplazamientos amplificados. Entonces, también, ¿qué pasa cuando se amplifican los desplazamientos? Se amplifican las solicitaciones también, o sea, las demandas. Otra causa es las características de la excitación sísmica, además de las asimetrías de planta, las características de la excitación. En ciertas estructuras las ondas sísmicas no pasan al mismo tiempo por todos los puntos de la fundación, y esto genera que aparezcan movimientos rotacionales debido a la acción sísmica. Entonces tenemos una parte que es por efecto o por causa de la construcción en sí misma, y otro por acción de la acción sísmica. Esto es lo que les decía, pasa la onda sísmica. Uno siempre considera que todos los puntos de la fundación se mueven en el mismo momento hacia un mismo lado, pero no siempre sucede eso, sino que al pasar la onda sísmica por el suelo, los distintos puntos de la fundación, especialmente en edificios muy grandes, van recibiendo las ondas a distintos tiempos, y eso puede generar movimientos incoherentes en los distintos puntos de la estructura. Además de, si empezamos a analizar todo el tema de reflexiones y refracciones que aparecen por la interferencia con las fundaciones. Entonces, ¿qué problema produce toda esta torsión que se introduce en la estructura? Y generalmente aparecen variaciones en las solicitaciones de los elementos, o sea, las demandas en tabiques, pórticos, en todos los elementos estructurales aparece una variación, una demanda. Eso se produce porque hay un incremento de desplazamiento en ciertos elementos. Esto, además de producir demanda, produce eh, drift demasiado grandes que pueden llevar a la rotura de ciertos elementos no estructurales. Eh, Esto nos lo muestra muy bien los daños que se han producido en terremotos pasados. Por ejemplo, en el terremoto de México del 85, Rosenblum y Meli hicieron un muy buen análisis de lo que pasó en ese terremoto. El, Cuando se analizaron esos edificios en el terremoto del 85 en México, el 15% de todos los edificios que sufrieron un daño severo era por causa de excentricidad. El 42% eran edificios en esquinas, o sea, pues, edificios muy asimétricos. Esto llevó a realizar análisis no lineales
que posteriormente se vieron volcados en el Código de México. Y apareció un concepto muy nuevo que era la excentricidad de resistencia. En lugar de la excentricidad de rigidez que uno está acostumbrado, apareció un nuevo concepto que era la excentricidad de resistencia en ese tiempo. Entonces, bien, para ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se debería hacer o cómo incursionar en un nuevo análisis de los efectos de torsión, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que se está haciendo actualmente para ver dónde está fallando o cuáles son las falencias que tiene y las ventajas, obviamente, para corregir las falencias y proponer un nuevo método de diseño. Entonces, para analizar las estructuras existen un montón de métodos disponibles. El principal y más simple que hay es el análisis lineal estático. En este caso, la torsión se considera en el campo elástico, o sea, porque todos los elementos se comportan bajo la hipótesis que son lineales y elásticos. Podemos usar un análisis lineal dinámico también para evaluar los efectos de torsión, y ya teniendo un software un poco más específico, análisis no lineales estáticos y dinámicos, donde ahí sí ya empiezan a jugar otras variables, además adicionales a los dos primeros análisis, el estático elástico y el dinámico lineal. Empiezan a aparecer otras variables, por ejemplo, las resistencias de los elementos. Pero bien, hasta el momento lo que se está haciendo para analizar o considerar los efectos torsionales en estructura es que aparece un momento torsor que uno evalúa en las estructuras, que ese momento depende de la fuerza sísmica o del corte basal que se aplica a la estructura y de la excentricidad de rigidez. Esta excentricidad siempre se evaluó o se define como la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Esto es lo clásico que uno ve en los cursos de análisis estructural. Entonces, teniendo una planta cualquiera, donde está el centro de masa indicado con Cm y el centro de rigidez con Cr, como la acción sísmica es una fuerza de inercia, se genera en el centro de masa, pero o reacciona en el centro de rigidez, entonces esta no coincidencia entre los dos puntos genera un momento torsor. Este momento, adicional a la fuerza que aparece, genera que no solamente los elementos en la dirección de análisis, sino los elementos perpendiculares a la dirección de análisis, estén solicitados a corte por efecto de la torsión que se introduce. Si no existiese este momento torsor, solamente los elementos en la dirección de análisis estarían solicitados a corte, y estos elementos perpendiculares no. Pero al existir la torsión, todos los elementos contribuyen a controlar esa torsión. En general, el centro de masa, la definición formal es donde se aplica la resultante de las fuerzas inerciales, o sea, las fuerzas provenientes de la inercia, de las masas, y matemáticamente es el baricentro de la planta o el baricentro de las masas. Y el centro de rigidez, matemáticamente, es el baricentro de las rigideces de los elementos, pero conceptualmente es un punto tal que si se aplica una fuerza en él, la fuerza sísmica, la planta, la estructura, se traslada sin experimentar rotación, o sea, se traslada en forma pura. Estos conceptos son importantes saberlos para poder analizar la estructura posteriormente. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el problema fundamental, el inconveniente, no lo llamemos problema, sino limitación de un análisis estático, por ejemplo? Y lo principal es que no considera la naturaleza dinámica del problema y desprecia el efecto del momento polar de inercia de las masas, o sea, el momento de inercia rotacional de las masas.
Es por eso que aparecen lo que se llaman excentricidades dinámicas y accidentales, ya que debemos compensar las incertidumbres que aparecen en determinación de las propiedades, o sea, la rigidez y la posición del centro de rigidez. Uno estima eso, pero no son valores certeros. La evaluación de la masa y del centro de masa, uno estima la masa y la posición de esa resultante, pero no es un punto certero. La componente rotacional en la base, no hay forma de evaluarla en forma simple. Y además otras fuentes que pueden producir torsión, que no sean consideradas, todo eso se puede llegar a tener en cuenta considerando una excentricidad dinámica. Esto lo puse así a modo de comentario, hay muchos autores entre la década del 60 y el 70 que propusieron factores de amplificación y gráficas para encontrar la relación entre la excentricidad dinámica y la excentricidad de rigidez y poder hacer un diseño más óptimo, por decirlo así. No vamos a entrar en todos esos autores, pero hay muchos en la bibliografía, especialmente entre estos años, 1960 y 1970. Aparece la excentricidad accidental. Eso es para considerar errores en la determinación de los centros, o sea, en el centro de rigidez y el centro de masas especialmente. Entonces aparecen de ese modo. Tenemos que considerar esta torsión y vamos a considerar que el centro de masas no está donde lo consideramos, sino que se puede mover, y esto va a generar una excentricidad accidental que debemos tener en cuenta. Entonces aparece un factor beta que multiplica la longitud perpendicular de análisis y introduce un nuevo momento torsor para analizar la estructura. Esos factores en general en los reglamentos varían, pero están alrededor entre el 5% y el 15%, los más usuales entre el 5 y el 10%. La SC7 tiene factores entre 0 y 10%. Hay reglamentos que han llegado hasta el 15 y un poco más, pero son demasiado conservadores. Pero el concepto es decir, tenemos que considerar esta torsión, tenemos que ver posibles incertidumbres en todo lo que sucede, entonces tenemos que sumarle más torsión todavía a la estructura. Algo que ya tiene le pongo más. Después empezaron a analizar lo que pasaba con la componente rotacional del sismo. Eso es muy difícil de analizar, esa componente rotacional, ¿sí? Pero se hicieron espectros de la componente traslacional y la componente rotacional, y se ven que tienen un alto contenido de frecuencia en un orden de magnitud menor a las del espectro traslacional. O sea, son mucho contenido de frecuencia de un orden menor, ¿sí? Y todo esto contribuye a que se generen mayores desplazamientos en la estructura, especialmente desplazamientos en la periferia de la estructura. También se vieron estas conclusiones, que para edificio simétrico el incremento es mayor para sistemas rígidos en los desplazamientos, o sea, con bajos periodos de vibración. Esto es lo que les comentaba, los valores del beta entre 5 y 10%, que son conservativos, ya que cuando se consideraba esta componente rotacional, los incrementos estaban entre el 2 y el 7%, o sea que tomar 5 y 10 o 10 ya era bastante conservador. Este incremento era muy grande en construcciones con dimensiones muy grandes, mayores a 100 metros, de una planta de 100 metros de longitud, y obviamente porque el efecto de la rotación o el paso de las ondas se ve muy marcado entre el inicio y el final del edificio. Y se vio que era poco sensitivo a la relación de periodos, o sea que no estaba tan relacionado con el periodo traslacional del edificio y el periodo rotacional. Algo que uno creería que sí, que esos dos periodos
tenían mucho que ver o influirían mucho en la respuesta, pero lo principal era la dimensión de la estructura antes que la relación de periodos. Entonces, bien, con todo esto que se sabía de los espectros que se hicieron para la componente rotacional, el análisis de la excentricidad accidental y las incertidumbres planteadas, se dice que para diseñar la estructura se debe utilizar una excentricidad de diseño que es la excentricidad de rigidez más una excentricidad accidental, y esto genera una excentricidad para analizar la estructura. O sea, a algo que ya tenía excentricidad le agregamos más excentricidad, básicamente. Y esto vamos a ver que no es muy bueno, porque agregar más excentricidad a algo que ya lo tiene va a hacer que las demandas en los elementos sean más asimétricas todavía, con una que va a producir o va a llegar a tener un inconveniente, que es la excentricidad de resistencia, que se va a ver más elevada todavía. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Entonces, bien, esto produce que en un caso la excentricidad esté opuesta al centro de rigidez en algunos casos, y considerando la excentricidad accidental hacia el otro lado, se ve reducida la excentricidad respecto al centro de rigidez. Esto pasa, es un ejemplo clásico, pero pasa, pueden haber 1000 variaciones distintas, ¿sí? 1000, esto es un caso típico de lo que sucede. Lo importante de ver acá es que esta excentricidad, cuando está el caso este, va a producir mucha torsión en los elementos, generando demandas en los elementos donde no deberían haber demandas, por ejemplo. Entonces la primera pregunta que surge es, estoy haciendo un análisis elástico, pasa algo en el medio y termino realizando un diseño dúctil, donde considero que los elementos van a fluir, que uno le va a brindar resistencia a esos elementos, y esos elementos, por ejemplo, en una viga, una columna, un tabique, lo que fuese, al ser de hormigón armado, por ejemplo, tener una curvatura de fluencia constante, la asignación de resistencia va a inducir a un cambio en la rigidez, pero ese cambio de rigidez se produjo debido al diseño dúctil que surgió de un análisis elástico que tenía en cuenta las rigideces elásticas que ahora fueron modificadas por el diseño dúctil. Parece un trabalengua, pero es realmente lo que está pasando en el diseño. Entonces, ya metiéndonos bien en el comportamiento de las estructuras y empezando a ver otras variables, tenemos que empezar a ver unos conceptos que nos van a hacer falta. El primero es el centro de resistencia, la clasificación de sistemas de acuerdo a su comportamiento, si son restringidos o no restringidos torsionalmente, ductilidad de desplazamiento tanto del sistema como de los elementos, y la influencia del comportamiento dinámico en la respuesta total. El centro de resistencia es un concepto, no es nuevo, lo que pasa es que no se utiliza demasiado, pero es análogo al centro de rigidez. O sea que el centro de resistencia es, por decirlo así, el baricentro de las resistencias de todos los elementos. ¿Cuál es la gran diferencia con el centro de rigidez? Que el centro de rigidez está basado en una consideración elástica, pero el centro de resistencia es una consideración inelástica. Entonces, vamos a ver con un ejemplo que cuando la estructura ingresa en rango no lineal, los parámetros elásticos no son muy significativos o representativos de la respuesta. Es más importante los parámetros no lineales o inelásticos. Bueno, esto es lo que les decía, la definición. Y para que veamos, por ejemplo, si recordamos,
cuando tenemos una planta, el centro de masas, y cuando teníamos el centro de rigidez, a un lado donde se encontraba el centro de rigidez, si trazábamos una línea por el centro de masas, del lado que se encontraba el centro de rigidez, a ese lado se le llamaba lado rígido, y al lado opuesto se le llamaba lado flexible. En la consideración del centro de resistencias ahora aparece algo análogo. Tendríamos un lado fuerte, donde hay más resistencia, y un lado débil, donde hay menos resistencia. El centro lo podríamos calcular en forma análoga al centro de rigidez, o sea, las coordenadas del centro de resistencia, considerando solamente ahora las resistencias en lugar de las rigideces, y la excentricidad análoga a lo que es el centro de la excentricidad de rigidez, considerando ahora el centro de resistencias en su lugar. Vamos a ver un ejemplo de por qué este parámetro es muy importante. No lo parece, pero es muy importante. Este es un software muy simple que se hizo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, donde hace análisis no lineal estático de sistemas simples. Estos son datos genéricos: longitud de las plantas, posición del centro de masa, número de elementos en X, en Y, factor bilineal, o sea, el post-fluencia, la ductilidad máxima de los elementos, la descripción de los elementos en la coordenada que los identifica, el desplazamiento de fluencia de ellos y la resistencia de ellos. Entonces, el cociente entre la resistencia y el desplazamiento de fluencia da la rigidez. Y esto no es nuevo, pero vale recalcarlo. Generalmente uno en un software define la rigidez, asigna la resistencia, y el desplazamiento de fluencia da lo que da. Pero Pauly, los análisis que hizo Tom Pauly y Priestley, muestran lo contrario. O sea, el desplazamiento de fluencias constantes, o la curvatura de fluencias, si quisiéramos a nivel seccional, y al asignar resistencia, cambia la rigidez. Entonces, bueno, el programa se hizo pensando justamente en esas consideraciones. Acá se muestran unas pantallas de lo que es la respuesta. Después, si quieren, podemos comentar el programa, pero no es la idea, vamos, ver el programa, sino los resultados. Y se ve acá una planta normal. Los elementos en verde son los elementos que se han definido. El centro blanco, puntito blanco es el centro de masa, el punto verde es el centro de rigidez, y el centro de resistencia que está en algún punto por acá. Esta flecha indica la dirección de análisis de la acción sísmica aplicada en el centro de masa. En un primer paso, vemos que fluye el primer elemento. Ya está en color amarillo, o sea, ha fluido. Por lo tanto, todavía en este paso anterior a la fluencia, o en el instante inmediato a la fluencia, la rigidez de este elemento sigue siendo la rigidez elástica. Pasada la fluencia, pasa a tener una rigidez casi nula, porque si suponemos que el factor bilineal, o sea, la relación entre la pendiente post-fluencia y la pendiente elástica inicial es del 1%, este elemento pasa a tener una rigidez del 1% de la rigidez que tenía inicialmente. En este caso, todo sigue igual, la planta gira un poco y se desplaza, que vemos acá en color celeste. Sigo incrementando la fuerza, ¿y qué pasó ahora? Fluye otro elemento, la planta vuelve a desplazarse, a girar, y el centro de rigidez, fíjense que antes estaba en este punto y se movió hacia la derecha, dejando ver al centro de resistencia que estaba debajo de él. Sigo incrementando la fuerza, fluye otro elemento adicional, el centro de rigidez se vuelve a mover, el centro de resistencia sigue fijo. Sigo aumentando la fuerza, el centro de rigidez se va hacia el costado derecho sobre el último elemento que fluyó, y el centro de resistencia sigue
en el mismo punto. Y finalmente, alguno de los elementos, en este caso el primero, falla, o sea, está en color rojo, y el centro de rigidez, ya como todos los elementos tienen el 1% de la rigidez inicial, vuelve a su estado inicial. Sin embargo, el centro de resistencia, que era el celeste, nunca se movió. O sea que nosotros estamos basando nuestro análisis en un centro, que es el de rigidez, que se mueve constantemente a medida que pasa el análisis. Si esto fuese un análisis dinámico, el centro de rigidez iría de un lado a otro a medida que van fluyendo los elementos y van retomando, recobrando rigidez. Por ejemplo, si consideramos un modelo bilineal o un modelo de Takeda, ese centro de rigidez iría de izquierda a derecha a medida que va fluyendo uno u otro elemento. Pero el centro de resistencia siempre está constante. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de una estructura, deberíamos utilizar un punto que no cambie respecto al paso de análisis que estamos realizando. En este caso sería el centro de resistencia, no el centro de rigidez. Si vemos ahora el comportamiento cualitativo de distintas estructuras, vamos a mostrar cómo responde una estructura simple, por ejemplo, cuando graficamos el corte basal versus el desplazamiento del centro de masa, o la rotación que sufrió en función del desplazamiento. Esto es un sistema que no tiene excentricidad de ningún tipo, ni excentricidad de resistencia, ni excentricidad de rigidez. Es lógico saber o ver que si aumento la fuerza, solamente va a haber una traslación y no va a haber rotación de ningún tipo. Al no haber ni excentricidad de rigidez o excentricidad de resistencia, no me aparecen rotaciones. Cuando tengo excentricidad de resistencia, al inicio, o sea, acá no existe excentricidad de rigidez, la excentricidad de rigidez es cero. Entonces, mientras la estructura esté en rango elástico, no tengo rotación, porque no tengo excentricidad de rigidez. Pero a medida que los elementos empiezan a ingresar en un rango no lineal, las rotaciones aumentan hasta llegar al máximo de ellas, que la rotación final va a depender del centro de resistencia ahora. Como tengo una excentricidad de resistencia, esas rotaciones se van a incrementar hasta llegar a un máximo. Si en cambio tengo excentricidad de rigidez, pero no tengo excentricidad de resistencia, lo que va a pasar es que en rango elástico, o sea, en el primer paso de análisis, la rotación se va a incrementar. Pero inmediatamente después de este punto empieza a jugar el centro de resistencia, no el centro de rigidez. Es por eso que en los siguientes pasos las rotaciones caen bruscamente y se mantienen con un valor muy bajo, donde esta pendiente depende del factor bilineal de los elementos, o sea, la rigidez por fluencia, pero con valores muy bajos. O sea que esto es válido, esta rotación es grande solamente cuando estamos en rango elástico. Una vez que fluyó el primer elemento, que nosotros hacemos un diseño para que los elementos entren en rango no lineal, el centro de rigidez ya no me sirve, me sirve la excentricidad de resistencia. Entonces debería tener la menor excentricidad de resistencia, sea cual fuese el centro de rigidez, o sea, la excentricidad de rigidez. En el caso de tener dos excentricidades, la de rigidez y la resistencia, bueno, al principio va a mandar la excentricidad de rigidez y posteriormente la excentricidad de resistencia. Pero bien, uno trata de que no hayan excentricidades. En general, siempre se ha diseñado con este criterio, que no haya excentricidad de rigidez sin darle importancia a la excentricidad de resistencia. Entonces esperamos grandes rotaciones al final y no al inicio. Pero esto es solamente al inicio de la estructura. Para el terremoto de diseño con el cual uno diseña la estructura, el comportamiento está acá.
y van a aparecer grandes rotaciones por efecto de la excentricidad de resistencia. Entonces, bien, esto es lo que les he estado comentando, son las conclusiones que hemos estado hablando, ¿sí? Y lo que, el efecto, y lo que genera es que hay estas rotaciones producidas por la excentricidad de resistencia, producen demandas no uniformes de desplazamientos en los elementos estructurales. Estas demandas de desplazamiento nos van a llevar a nuevas solicitaciones que nos van a cambiar la resistencia. Entonces, cambiar la resistencia tiene dos efectos. Primero, nos va a variar el centro de resistencia, y al cambiar la resistencia va a variar la rigidez y nos va a cambiar el centro de rigidez. Entonces, como que sería algo ilógico estas consideraciones que se están teniendo en cuenta. Y aparece esta pregunta: ¿son adecuados los requerimientos de código para mejorar la respuesta torsional en estructuras dúctiles, siendo que están basados en requerimientos elásticos y el comportamiento real es inelástico? Esto es un ejemplo de que a veces conviene la estructura ante ciertas acciones. Estaba media descolgada esta filmina, pero me gustó ponerla porque dependiendo de cómo uno analice la estructura, puede o no tener excentricidad. Si uno considera ortogonalmente el análisis de la estructura, tiene excentricidad en X y excentricidad en Y. Si uno analiza respecto a estos ejes, acá tenemos la excentricidad máxima y acá tenemos la excentricidad nula. Hay todo un estudio que no lo puse respecto al efecto del ángulo de ataque de la acción sísmica, la dirección es de este ángulo, en función respecto al comportamiento global de la estructura, y se muestra que no siempre el análisis ortogonal en direcciones ortogonales lleva a la respuesta más desfavorable. A veces hay que hacer un análisis con un cierto ángulo para considerar esta mayor excentricidad. Entonces, bien, ya vimos lo que es el efecto de la excentricidad de resistencia, pero también mencionamos que había algo que se llamaba restricción torsional. ¿Qué significa esto? Analicemos estas dos estructuras simples. En el primer caso, ante una acción en el centro de masa, esto produce traslación en este elemento, una fuerza de corte en este elemento. Hay una excentricidad porque el centro de rigidez se encuentra acá arriba. Esto produce un giro y los elementos perpendiculares son los encargados de tomar estos incrementos de fuerza producidos por el giro que se produce, por el momento torsor que se produce. O sea que si estos elementos perpendiculares tienen la resistencia o la rigidez suficiente para mantenerse elásticos, estos elementos van a controlar el giro de la planta, independientemente de cuál sea la excentricidad de rigidez que haya. Sin embargo, si analizamos en la dirección perpendicular, en dirección Y, los elementos laterales van a tomar un corte debido a la traslación. Pero cualquier torsión que pueda llegar a existir, si estos elementos fluyen, que uno espera que fluyan, el elemento perpendicular no sería capaz de tomar torsión. Entonces estamos en un problema. Hay un elemento que sería incapaz de tomar torsión. ¿Y ahí qué pasa? Esa es la gran pregunta. Esto, si consideramos que es una estructura elástica que nunca va a fluir, es un sistema estable. Porque los elementos estos, al no fluir los laterales, van a tomar la torsión. ¿Sí? Entonces, en rango elástico, esto funciona. Y funciona perfecto, y durante muchos años los reglamentos decían que un sistema de 3 elementos estructurales que no coincidan, de ejes no coincidentes, formaban un sistema estable. Y es lógico, era correcto, en rango elástico. En rango no lineal pasa lo que les mencioné. El elemento 1 fluye, y el elemento 2 y 3 se tiene que mantener elástico y controlar la torsión.
Esto se llama sistema torsionalmente restringido, porque hay elementos que restringen el giro de la planta, para que no sean giros excesivos. Sin embargo, en este caso, el elemento 2 y 3 fluyen, o el 2 o el 3, cualquiera, y ya no existe algún elemento adicional que genere una cupla para tomar la torsión que pueda inducir cualquier excentricidad. Entonces el giro que se produce acá es un giro sin control. Por eso se llama sistema no restringido torsionalmente. Si hacemos una cuenta rápida, vemos acá un sistema que tiene tres elementos. El elemento 3 tiene rigidez K y resistencia Fi. Y el elemento 2 tiene el doble de rigidez y el doble de resistencia. Entonces, aplicando una fuerza en el centro de masa, se produce que primero fluye el elemento 3. Pero una vez que fluye el elemento 3, el 2 se mantiene elástico todavía. Entonces, lo que sucede en esta planta es que se desplaza, ya porque pierde rigidez, el elemento 3, y el elemento 2 sigue estando elástico, nunca va a fluir porque no hay nadie que pueda controlar el giro para hacer que este elemento se desplace y pueda tomar más corte. Entonces, cuando uno diseñó este edificio y dijo, voy a diseñar esta estructura para una ductilidad de 5, por ejemplo, se ve que la ductilidad real que va a desarrollar la estructura es 3,67, no es 5. Pero yo diseñé para una ductilidad de 5, pero nunca la va a desarrollar el sistema. Entonces no estoy haciendo un diseño correcto. Entonces, en los sistemas restringidos torsionalmente, la respuesta global en rango inelástico se ve influenciada por la rigidez y resistencia torsional de los elementos dispuestos en la dirección perpendicular a la acción sísmica. Eso es importante. Estructuras asimétricas tengan cierta capacidad para controlar el giro torsional en rango inelástico. Y a eso lleva a definir varios parámetros que tratan de cuantificar estas características del sistema. Entonces aparece la definición de restricción torsional. Esto no es nuevo, esto lo propuso Tom Polly, que es la relación entre la rigidez torsional de los elementos perpendiculares a la dirección de análisis respecto a la rigidez torsional total. En general, si una estructura fuese ideal, estos valores deberían ser 0,5 y 0,5. O sea, los elementos en X aportan el 50%, los elementos en Y aportan el 50%. Eso no se da nunca y se considera que el sistema es restringido cuando un valor de esto es mayor a 0,15, por lo menos. Entonces, bien, veamos qué sucede. Esto es análisis estructural clásico, no voy a pararme demasiado, pero analizando una estructura simple en dirección X con una fuerza de 10, cada elemento 1 y 2 va a estar diseñado con un valor de 5, ¿sí? Por traslación. Aparece un momento torsor que vamos a considerar un 10%, una cupla, un momento torsor accidental, y esto hace que los elementos incrementen en 0,5 su resistencia, terminándose de diseñar con 5,5. O sea que he diseñado los elementos con un 10% más de la fuerza que yo apliqué. Porque esto es con 5,5 me da 11. Yo puse una fuerza de 10, tengo un 10% más en la resistencia requerida. Esto es en estructuras cuando la excentricidad de rigidez es igual a 0.
En algún caso, no digo que todos sean iguales, cuando el centro de rigidez no coincide con el centro de masa, el diseño lleva a que por traslación, o por la excentricidad natural también, la fuerza 1 sea 5,71 y la fuerza 2 4,49, y al agregar una excentricidad accidental con estos parámetros reglamentarios, llegamos a estos valores de 6,29 y 4,86, lo que produce que si yo diseñara exactamente igual como con esos valores de resistencia, que nunca se produce, nunca sucede, la excentricidad de resistencia sería casi el 6,5% de la longitud. Si cambio los factores, estos que modifican las excentricidades y la longitud, a 1,5 en lugar de 1, llego a estos valores de diseño y la excentricidad de resistencia modificada al 4% de la longitud. Si nuevamente evalúo cuántas son las fuerzas de diseño de los elementos, estoy viendo que estoy diseñando para un 11% más, 11,5% más de resistencia al sistema. Sin mencionar que le estoy agregando excentricidad de resistencia. Eso es importante. Este diseño conduce a una excentricidad de resistencia. Y yo lo que no quiero tener es excentricidad de resistencia. Entonces, bien, veamos qué sucede cuando uno hace un análisis no lineal de un sistema diseñado reglamentariamente. Acá tenemos un sistema de 4 elementos en Y, 2 en X, centro de masa, centro de rigidez y centro de resistencia. CM, CK, CB. Acá vemos, esto es un análisis paramétrico que hizo, es muy largo el análisis, es un resumen muy pequeño, pero vemos 3 gráficos donde en el primero la restricción torsional era 0,25, en el segundo era 0,50 y en el tercero 0,75. O sea, aumenta la restricción torsional hacia abajo. Lo que representa este gráfico es la ductilidad máxima que puede desarrollar el sistema en función de la excentricidad de resistencia relativa. O sea, la excentricidad de resistencia dividido la longitud de la planta. En todos es lo mismo. Y cada curva es la relación que hay entre el desplazamiento de fluencia máximo y el desplazamiento de fluencia mínimo de los elementos estructurales. Entonces, la curva azul, por ejemplo, es cuando todos los elementos tienen el mismo desplazamiento de fluencia. Todos tienen el mismo desplazamiento de fluencia. El sistema, sin excentricidad, llega a desarrollar la ductilidad completa de 5. Pero en el caso 4 y 5 tienen grandes excentricidades, grandes variaciones del desplazamiento de fluencia de los elementos, y entre el 4 y el 5 varía la posición de los elementos, o sea, la relación es la misma, pero no la posición en planta. Básicamente, el 4 es el que tiene mayor relación de desplazamiento de fluencia y mayor excentricidad. Esto genera que el sistema sin excentricidad de resistencia no pueda pasar de casi 3,5 de ductilidad, cuando fue diseñado los elementos para 5. Y en todos los casos se ve que a medida que aumenta la excentricidad de resistencia, la ductilidad máxima que puede desarrollar el sistema decae mucho, y esa pérdida de capacidad de ductilidad se ve mucho más marcada a medida que hay menos restricción torsional. A medida que hay mayor restricción torsional, esa variación es más pequeña. Pero en este caso que tenemos 0,75 en la variación, en la restricción torsional, significa que en la otra dirección tengo 0,25. O sea, en la otra dirección tengo esto. Este sería el caso medio que les comentaba de 0,50. Tengo la misma restricción en ambos casos. Pero fíjense que para una excentricidad del 20%, la ductilidad es casi 3,5, lo máximo que puede desarrollar el sistema, en lugar de 5. O sea que
Pierdo capacidad de ductilidad, de desarrollar ductilidad del sistema por efecto de la excentricidad de resistencia. Acá vemos, se ve medio mal la filmina, pero es dos casos extremos para DI1 y para DI4, con las distintas restricciones torsionales, 0.25, 0.5 y 0.75, cómo varía la capacidad de generar ductilidad o de deformarse de la estructura para distintos parámetros, como son la variación de los desplazamientos de fluencia y la excentricidad de resistencia. Lo mismo ocurre con las rotaciones. Acá están en la misma escala las rotaciones. Entonces vemos que cuando no hay restricción torsional y hay mucha variación de los desplazamientos de fluencia de los elementos, aún para excentricidad cero, hay una rotación. Y esta rotación se incrementa a medida que aumenta la excentricidad de resistencia. Estas son la máxima rotación que experimenta la planta. Obviamente estas rotaciones disminuyen a medida que aumenta la restricción torsional. En el gráfico C, la restricción es del 75%. Significa que en la otra dirección ocurre el gráfico A, 0.25. Entonces, algo intermedio sería que en ambas direcciones tengo el gráfico B, 0.5 de restricción torsional. Acá vemos un gráfico ya más ampliado y también se ve una gran diferencia entre rotación máxima y rotación última. Las curvas rojas indican rotación máxima y las curvas azules rotación última. Fíjense que cuando la excentricidad de resistencia es nula, la rotación última es la mínima. Sin embargo, cuando hay la rotación máxima, muchas veces no se da para excentricidad cero, sino que se dan para otra excentricidad, porque por ejemplo tenía excentricidad de rigidez el sistema, entonces la rotación se da en otro caso. Pero lo interesante acá es ver que también las curvas continuas tienen restricción 0.75 y las curvas punteadas restricción 0.50. O sea, nuevamente, a medida que aumenta la restricción torsional, bajan las rotaciones. Entonces, bien, ¿qué dicen los reglamentos? Porque nosotros estamos hablando de lo que debería hacerse, pero siempre tenemos que diseñar con un reglamento. El INPRECISO 103, parte 1, que es el reglamento argentino, donde se definen los criterios de análisis y acciones, acciones sísmicas, fue tomado fue tomado de base del ASC 710, y en ambos reglamentos se evalúa lo que es la regularidad estructural de plantas, que esto es una fuente de desplazamientos máxima respecto al promedio de lo que sucede en ambos extremos de la planta. Entonces, en función de estas relaciones de desplazamientos entre el máximo de un lado respecto al promedio, si es menor a 1,2, el reglamento dice que no debe utilizarse una excentricidad accidental, que puede ser nula. Si es hasta 1,4 da un valor de excentricidad accidental, y si es mayor a 1,4, dependiendo del tipo de edificio y de destino, dice que se debe rediseñar la estructura para disminuir la excentricidad, o coloca un valor del 10% si es un edificio menor de 3 niveles. Pero esta consideración se hace en rango elástico. O sea, las rigideces que se colocan acá son rigideces en rango elástico. Entonces, está bajo esta hipótesis trabajando el reglamento, que la rigidez nunca va a variar independientemente de la resistencia que yo le asigne. O sea, el caso A. Pero realmente pasa lo del caso B. La rigidez va a variar en función de la rigidez que yo asigne. Entonces, yo lo que debería hacer es un análisis
iterativo. Parto de una rigidez, diseño la estructura, veo cuál es la rigidez de los elementos, vuelvo a controlar la excentricidad, vuelvo a diseñar la estructura y veo cómo varió de nuevo la rigidez. Entonces es un proceso que debería ser iterativo porque a medida que voy diseñando la estructura va cambiando la rigidez. Pero no se hace así, de hecho ningún reglamento lo pide. Entonces bien, se controlan los efectos torsionales mediante consideraciones elásticas, rigidez. Se consideran acciones reducidas por comportamiento no lineal. Se diseñan los elementos asignando resistencia en función de un análisis elástico. Y se modifican las propiedades elásticas y no lineales y se sigue asumiendo la hipótesis inicial como válida. Es un poco incoherente, no es lógico. Si bien yo he hecho una pequeña trampa porque acá donde digo que se diseñan los elementos asignando resistencia en función de un análisis elástico, los reglamentos dicen que se deben degradar las rigideces de las estructuras, de los elementos estructurales, para considerar la fisuración de ellos. Todos los reglamentos dicen eso. Y dan un rango de variación de esa rigidez. La cosa es que siempre uno toma el máximo de eso como que se han degradado al máximo, sin considerar que en algún caso puede algún elemento degradarse más que otro o estar en rango elástico aún y otro en rango no lineal. Ese es el gran problema. Entonces, bien, habría que proponer que en lugar de diseñar con una ductilidad o un factor R de comportamiento que tiene un R por ductilidad y un R por sobre resistencia, como dicen en todos los reglamentos, debería evaluarse la ductilidad previo al análisis considerando todos estos factores. Entonces una ecuación que se puede proponer es que la ductilidad del sistema va a ser la ductilidad de algún elemento, la máxima adoptada, modificado por algunos factores. Obviamente esto mayor a 1, no se puede tener ductilidad menor a 1. Entonces, bien, acá aparecen dos factores, ρD y ρT. Analicemos el primero de ellos. Si vemos los análisis estáticos y dinámicos, los dinámicos son análogos a los estáticos, por eso no los muestro. Se sabe que la utilidad disponible del sistema disminuye a medida que se incrementa la excentricidad de resistencia, y casi en forma lineal. Es la primera hipótesis. La utilidad disponible del sistema disminuye a medida que los desplazamientos de influencia de los elementos son más dispares entre ellos. Hipótesis 2. Y a medida que la restricción torsional es mayor, la disminución de la utilidad disponible para excentricidad de resistencia elevada es menor. Hipótesis 3. Son las conclusiones de los análisis de los gráficos que vimos antes. Entonces, en función de eso, uno dice que entre la ductilidad máxima y la ductilidad mínima, en función de la excentricidad de resistencia, está la hipótesis 1, que es una variación lineal, que era un desplazamiento de fluencia, hipótesis 2, y que la ductilidad mínima se ve modificada por la restricción torsional, hipótesis 3. Sin entrar mucho en la matemática, que no tiene sentido, se puede llegar a demostrar o a deducir que el factor ρt toma esta forma, tomando un límite en la excentricidad de resistencia relativa del 20%, de 0,2. Para esos valores, se puede considerar que el factor ρt es 1 menos 5 veces el valor absoluto de la excentricidad de resistencia relativa multiplicado por 1 menos la restricción torsional. Entonces entran todos los factores que vimos, la excentricidad de resistencia y la restricción torsional.
Concha, perdón que te interrumpa. Esa ecuación vendría a ser la que se ve reflejada en esos tres gráficos que vos mostrabas, ¿no? Claro, ya ahora Bien, lo muestro enseguida. Sí. bien, perfecto, listo, listo. Entonces, bien, ahora el factor ρd, que tiene en cuenta los desplazamientos de fluencia, definimos la relación de desplazamiento de fluencia máximo-mínimo y tomamos los otros valores como constante, construimos estas curvas donde definimos al factor ρd como algo que multiplica a la ductilidad, y para el caso de la excentricidad de resistencia cero, donde esto se nos haría cero, el factor ρt se haría 1, la ecuación que diría que la utilidad es la utilidad del elemento por ρd. Entonces, si yo grafico todos los casos con excentricidad de resistencia nula, puedo definir ρd. Se hizo eso, se llegó por correlación a esta ecuación, que a los efectos de diseño se puede tomar como 1 sobre la raíz cuadrada de la relación de desplazamientos de fluencia, mayor a 0,70 para poner algún límite. Y acá vemos cómo la predicción va por el medio, o es un valor medio entre las distintas curvas obtenidas. Entonces, bien, si ahora aplicamos esa ecuación ya con el factor ρt y el factor ρd al diseño, vemos en los tres casos que vimos para las tres restricciones torsionales, las curvas continuas son los análisis realizados con el programa, y las curvas de trazo, las líneas de trazo, son los resultados obtenidos por la ecuación, la propuesta. Y vemos que si bien es bastante conservativo en algunos casos, o sea que la variación es bastante grande en algunos casos, siempre está por debajo o considera todos los efectos que se mostraban. O sea, disminuye a medida que aumenta la relación de desplazamientos de fluencia, disminuye a medida que aumenta la excentricidad de resistencia, disminuye menos a medida que aumenta la restricción torsional. O sea que es una propuesta que tal vez con una pequeña mejora, una pequeña pulida, pueda llegar a considerar cómo varía o cómo estimar la ductilidad de un sistema en rango no lineal antes de realizar el análisis, antes de hacer el análisis estructural. ¿Cuál es la única salvedad que se tiene que hacer? Que, como mencionó en su momento Tom Foley o Priestley, eh, en lugar de obtener las resistencias a los elementos estructurales mediante un análisis elástico, deberían asignarse las resistencias arbitrariamente. Se podría partir de un análisis elástico para tener una idea de los valores de resistencia, pero no quedar fijos a esos valores, sino redistribuirlos o asignarlos aleatoriamente para llegar al mejor comportamiento, por ejemplo, teniendo la menor excentricidad de resistencia y la mayor restricción torsional posible en ambas direcciones. Entonces, bien, ya evaluamos la ductilidad. Para evaluar las rotaciones se hace algo similar. Se puede obtener, mediante consideraciones matemáticas, la relación entre el giro último y el giro elástico, la rotación última, rotación elástica, y queda en función de la excentricidad de resistencia, excentricidad de rigidez y restricción torsional. Si uno asigna una resistencia a los elementos igual, exactamente igual a la que obtuvo de un análisis elástico, se cumple que, y esto está demostrado en un trabajo de Foley, que la excentricidad de resistencia es la restricción torsional por la excentricidad de rigidez. Y en este caso, se cumple que la excentricidad de resistencia siempre va a ser menor a la excentricidad de rigidez, y con lo cual se podría estimar que el giro último respecto al elástico podría llegar a tomarse como 1.
Acá se muestra aplicado eso a lo que nosotros vimos en los resultados y vemos que está alrededor de 1,2, pero en general alrededor de 1, un poquito mayor, pero podría considerarse válida la evaluación de rotaciones. Entonces, si uno quisiera diseñar una estructura, debería considerar lo que vimos en la figura. En sistemas que poseen excentricidades de resistencia y rigidez nulas, o sea que no existen las excentricidades, la rotación última y la rotación elástica son nulas, no existen, no hay rotación. En sistemas con excentricidad de rigidez, la rotación última del sistema tiende a cero y se aleja de este valor a medida que se incrementa el factor bilineal, o sea, la rigidez post-fluencia. Sin embargo, la rotación máxima es la rotación elástica y se da mientras el sistema está en rango elástico. Fue lo que vimos unas semanas atrás. El sistema solo con la excentricidad de resistencia, la rotación elástica es nula y la rotación última es el valor máximo que aparece. Es lo que vimos en las semanas anteriores. En sistemas con las dos excentricidades, la rotación última y la rotación máxima, o sea, la rotación última es la rotación máxima y la rotación elástica es igual o menor en valor absoluto a la rotación última. Si analizamos todo esto más las curvas o las hipótesis que se dieron de Pauli, se puede decir que en sistemas donde no hay excentricidad de resistencia, para diseñar o controlar los elementos, los desplazamientos de los elementos, se debería utilizar solamente el desplazamiento máximo del centro de masa. Pero en sistemas que tienen excentricidad de resistencia, debería usarse el desplazamiento máximo y la rotación máxima, además. De esta forma, podríamos llegar a hacer un diseño más eficiente, tratando de controlar la utilidad final del sistema, que es lo que uno siempre espera. Y ya para resumir, el diseño del sistema debe considerar los aspectos lineales y no lineales de la respuesta traslacional y torsional, no solamente la traslacional. Actualmente las consideraciones torsionales se basan en comportamiento elástico, mientras que se realiza un diseño pensando en comportamiento no lineal. Ahí aparece una incoherencia. El diseño de elementos modifica las propiedades no lineales y lineales, por lo que las hipótesis iniciales no son válidas o son restrictivas, deberían ampliarse o modificarse respecto al diseño que se va realizando. Se debe considerar la excentricidad de resistencia como variable de diseño no lineal, ya que el centro de rigidez solo es válido en rango elástico, pero el comportamiento es no lineal, por lo tanto debe considerarse una variable que represente el comportamiento no lineal. Y como siempre queda mucho camino para recorrer. Y realicé un diseño óptico, pero bueno, siempre hay alguien que lanza la primera piedra y como que aclara la laguna para que los demás puedan ver los peces y seguir analizando. Así que siempre queda abierto que se hagan críticas y mejoras a lo que uno propone para que esto mejore, obviamente. Y bueno, espero no haberlos aburrido demasiado o no haber ido muy rápido y gracias por haber escuchado. Muchas gracias a ti. Muy, muy interesante. A mí me abriste un mundo que nunca conocía antes. Así que estoy caminando. Ya empezaron la máquina en mi cerebro a pensar qué puedo hacer para construir cosas para hacer el análisis torsional en OpenSys. Y el concepto del análisis estática, el análisis dinámica y análisis lineal y no lineal, la gran diferencia que hay entre los comportamientos dinámicos y cosas que parecen bien sencillas, pero también cuando hagamos un análisis explícita de no lineal y dinámica, es fácil porque todo la dinámica se toma de cuenta.
pero cuando uno empieza la parte del código, que es un idioma completamente distinto, y ver cómo se pueden juntar los dos idiomas. Así que no tengo pregunta porque para mí es algo nuevo que no he pensado, pero me abriste los ojos a ver, a pensar los distintos mecanismos que hay en ese. Así que muchas gracias. Muchas gracias que mostraste y explicaste bien la resistencia, la rigidez y la masa y todo eso. Así que ahora estoy pensando que voy a hacer algo en OpenSea o un Jupyter Notebook o algo así para que se pueda implementar ese tipo de análisis para entender mejor visualmente cómo hiciste tú y también para entender mejor visualmente el comportamiento distinto, estático y dinámico. Hay un trabajo muy interesante, Silvia, de la Llera y Chopra, pero es principalmente de Juan Carlos de la Llera. Estudié con él. Bueno, él Él estaba en... propone lo que se llama superficie de interacción corte momento torsor, y da una superficie como un diagrama de interacción para una columna de hormigón, pero para un sistema tridimensional, donde dice que cuál es el máximo momento torsor que puede tomar de respecto al máximo corte que se aplica a la estructura. Entonces, muy interesante, y eso tranquilamente se podría hacer un Jupyter Notebook con eso para que genere esa superficie. Es muy interesante la superficie. Yo no la puse para no hacerlo muy largo, y es muy interesante que cuando hace análisis no lineales, todas las respuestas quedan dentro de la superficie. Así que voy a estudiar eso también. Otra cosa que voy a aprender. Ok, muchas gracias. Yo quisiera preguntar algo con respecto, Gonzalo, con respecto a la bibliografía. ¿Tiene? Bibliografía. De esto trabajó, o sea, hay mucha bibliografía vieja, donde todas las consideraciones son elásticas. Hay muchísimas. Ya para consideraciones no lineales está una serie de papers de Tom Polly, muy interesantes. Y quién es el que más ha trabajado en eso. De la Llera también ha trabajado muchísimo en eso. Y bueno, quien fue mi director de tesis también ha trabajado en eso, Chris Afuli, y yo hice mi tesis de maestría en ese tema. Así que es bastante más extenso de lo que les pude demostrar, porque hay resultados no lineales dinámicos, comportamiento no lineal, efecto de la masa, en el comportamiento no lineal, efecto del ángulo de ataque. O sea, es bastante más amplio el tema, pero no, como que llegó un tiempo en donde las personas dejaron de investigar la torsión. Como no dijeron hasta acá llegamos, esto no da más fruto, y cortaron el desarrollo. No, ahora acá están haciendo mucho de este estudio por el código. La Structural Engineers Association, yo sé que están haciendo mucho estudio de la parte torsional, así que en California por lo menos están haciendo estudios para el código. Así que bueno, ¿no? Está muy bueno lo de Tom Polly, porque quien ha seguido la filosofía de trabajo de Tom Polly y de Priestley, ellos la idea que tienen es siempre con ecuaciones muy simples, con cuentas que se puedan hacer a mano, resolver un problema complejo. Entonces han propuesto ecuaciones muy simples, muy lindas, muy fáciles de aplicar, que dan muy buenos resultados. Yo usé varias de ellas y bueno, uno como siempre agarra y mete mano y modifica y toca y cambia. Pero si uno junta todo lo que se ha hecho en análisis no lineal, se puede llegar a tener un panorama bastante amplio.
Gonzalo, ¿te puedo hacer unas preguntas? Preferiría que no de vos, pero bueno. ¿Cómo? Preferiría que No. vos no, pero bueno. Bueno, está bien. No la Ah, sabe espera. entonces. No, la pregunta, o sea, son dos en realidad. La primera es, las curvas esas que vos tuviste de reducción de la demanda de la ductilidad en función de la excentricidad de resistencia y de rigidez, esas que mostraste, ¿están obtenidas a partir de esos análisis estáticos que hiciste? Sí, a O sea, partir de estático, de pero análisis. en el dinámico no lineal pasa exactamente lo mismo. A eso iba la pregunta, porque yo pensaba, lo que me imaginaba, es que una vez que, digamos, todos los elementos están fluyendo desde una planta, ahí, digamos, puede haber una variación muy importante entre el análisis estático y el dinámico, porque me parece que puede la rigidez, la inercia rotacional puede tener una influencia muy importante. Entonces, por eso quería saber, justamente la pregunta era eso, si habías hecho una comparación con los dinámicos y si habías Sí. encontrado alguna diferencia. Esa era la primera pregunta. Te respondo eso primero. El análisis dinámico no lineal tiene varias variables adicionales que Sí. cambian todo. Ejemplo, que hay un modelo histerético. Entonces, dependiendo del modelo histerético que se utilice para modelar los elementos, la respuesta es una u otra. Sí. Porque en algún momento descarga el elemento y sigue manteniendo una rigidez similar a la inicial. Entonces, está comportamiento no lineal, pero está con rigidez inicial. La masa rotacional juega un papel importante, pero es beneficioso. A medida que se considera más la inercia rotacional, disminuyen las rotaciones. Y los gráficos que yo puse, que obtuve de dinámico no lineal, no los puse por una simple razón. Yo acá puse que la ductilidad de los elementos era 5, por lo tanto la máxima ductilidad que podía obtener el sistema era 5. Entonces, a medida que pasaba algo, las utilidades iban a ser menores. Con el programa que yo utilicé para hacer el dinámico no lineal, no tenía restricción de ductilidad. Por lo tanto, el gráfico, en lugar de ser capacidad de ductilidad, eran demandas de ductilidad que imponían los terremotos. Entonces hay utilidades de 7, 8, de 10, porque no es lo mismo lo que hacía el terremoto de Chile que el terremoto de Caucete en Argentina o el terremoto de México. Entonces, cambiaba el concepto, pero cuando uno parametrizaba esas curvas, llegaba exactamente a la misma que el análisis estático. Bueno, perfecto, esa era la conclusión. Y después la otra tiene que ver con una cuestión, a ver, respecto a una posible implementación. Actualmente, por ejemplo, el concepto de rigidez, o sea, actualmente no, el concepto de centro de rigidez tiene sentido en edificios de una planta, pero cuando uno ya va a varios pisos, ese concepto se pierde, no tiene sentido. El trabajo de Chopra del año, creo que 95 por ahí, lo demuestra, ¿no? La pregunta es, ¿la definición del centro de resistencia sigue algo parecido? ¿Se puede definir el centro de resistencia para edificios de varios niveles? O sea, porque no sé si a lo mejor lo has pensado y demás, o no, digamos, porque a lo mejor tiene el problema de que se puede definir en edificios de una planta, pero cuando uno va a varios niveles empieza el mismo criterio y a lo mejor pasa a ser un parámetro que es de difícil aplicación. No sé si tenés alguna opinión al respecto. Sí, el centro de rigidez, como bien decís, no se puede obtener en edificios de varios niveles porque es un concepto de un solo nivel. En varios Exactamente. niveles existe el centro de giro, que es un concepto análogo. Sin embargo, hay expresiones que se pueden desarrollar y hay algunos programas comerciales que la tienen implementadas donde se podría obtener un centro de rigidez estimativo en cada nivel, con una expresión muy simple. Y el Sí, centro de pero resistencia, de hecho, es más fácil, porque el centro de resistencia es la resistencia que brinda cada elemento en el plano. Entonces, si uno dice que, por ejemplo, un tabique, uno hace un diseño por capacidad del tabique, donde va a fallar por flexión y no por corte, es cosa de evaluar la resistencia flexional en ese nivel.
No, y bueno, está evaluar bien la el pregunta. corte que podría desarrollar esa resistencia flexional en ese nivel. O sea, ese sería el máximo corte que podría tomar un tabique, por ejemplo. El corte aquel que puede desarrollar ese momento flexor. Entonces, análogamente, el centro de resistencia es bastante más simple, si bien tiene algunas trampitas, es bastante más simple de estimar que el centro de rigidez. O sea, habría que hacer hipótesis como en todos los análisis, pero sería en principio más simple. Se podría hacer ¿Por implementar qué en será varios más niveles. simple? Porque el centro de rigidez depende de la rigidez de lo que pasa arriba y de lo que pasa abajo, y de lo que pasa en Ah, los elementos de al lado. El centro de exacto. resistencia depende solamente del elemento estructural. No importa lo que hay arriba y lo que hay abajo. Es la resistencia que tiene ese elemento en ese nivel. Claro, está bien, está bien. Pero está bien dentro de ciertos parámetros. Tampoco Sí, podemos no. decir que es fácil. Habría que ver si uno analiza, no sé, algún tabique acoplado, a ver qué pues, sucede ahí, ¿no? Capaz que a ver, en un pórtico a lo mejor podría ser fácil, pero en una tipología un poco más compleja puede ser más difícil. No, yo Sucede lo coincido en siguiente. realidad con lo que decía Silvia, que en realidad a mí me parece, una opinión personal esto, ¿no? Que teniendo en cuenta hoy toda la disponibilidad de análisis no lineales, a mí me parece que la torsión debería ser evaluada después de que la estructura está diseñada, digamos, haciendo análisis dinámicos no lineales, digamos. Me parece que uno podría hacerle el prediseño con criterios simples, pero después la verificación con algún criterio de regularidad, como establecen los códigos, hacerlo con análisis no lineales. Yo en ese sentido opino un poco más como Silvia, suponiendo que Silvia opine eso, ¿no? Pero me parece que por ahí iría yo. Sí. Bueno, yo pienso que pero cuando hay una estructura más compleja y más piso y más cosas así, yo pienso hay bastante, ¿cómo se dice en español? Redundancy, que el problema de la torsión, no hay problema de torsión. Yo pienso el problema de torsión es al primer piso, donde los tallos, corte es más alto, más diferencia de corte entre los dos lados y hay menos redundancy, decimos, porque es más abierto por el estacionamiento, lo que sea. Así que yo pienso que el problema de torsión es solamente específica en esos casos donde hay poco muro o cosas así, porque si tiene mucha pared, al fin hay bastante low redistribution y cosas así que no creo que va a ser un problema. Así que más complejo la estructura, menos un problema de torsión, yo pienso. No sé qué dicen ustedes. Sí, obviamente que mientras más estructura hay, los elementos van a fluir secuencialmente, entonces la estructura se va a ir acomodando. Y como el problema es dinámico, eh, todavía se va a ir acomodando por efecto de que algún elemento se carga, el otro se descarga, y por más que estén en distintas direcciones, tienen la misma rigidez o similar. Entonces, a medida que hay más elementos, debería no ser menor el problema torsional, sino estar más controlado. Sí. No va a desaparecer el problema de la torsión, pero sí va a estar más controlado. Y en los pisos de abajo, lo que sucede es que generalmente, como mencionás, están las cocheras, están locales comerciales y la Sí. estructura se interrumpe. Si bien ahora los reglamentos están pidiendo que haya una continuidad estructural evaluada por la regularidad en altura, eh, es real que existen estas discontinuidades y ahí aparece el problema de la torsión. Me hace pensar a mí, me acuerdo en Santiago, ¿no? Durante el sisma de Chile, ese edificio alto que se cayó por un lado porque había poco, no era una cuestión de torsión, pero que se cayó por entero porque había problema al primer piso porque hay poco muro que fallaron ellos, ¿no? Y no es, eso digo, no creo que era un problema de torsión, pero allá está este problema cuando no hay bastante redistribución de los cargos. Y así que puede ser en corte o puede ser en torsión o la combinación de los dos, decimos. Pero ese edificio está
prácticamente abierto al primer piso. Como dices tú, una discontinuidad increíble entre el piso arriba y el primer piso. Así que el análisis, toda la masa, ese edificio se puede representar con un edificio de un piso, porque el daño o la diferencia de discontinuidad de resistencia es bien alta entre el primer y el segundo piso. Ahí justamente no es para hacerle propaganda, pero en la tesis de máster mío, lo final, la aplicación de todo esto, llegó a un edificio de varios niveles, de 6 niveles, modelado como un sistema de un solo nivel. O sea, ¿cómo se podría pasar de un sistema de varios pisos a un sistema de un solo piso? Y analizar la planta baja, por ejemplo, que es la más complicada. Entonces, se puede hacer en algunos casos ese traspaso de varios niveles a un nivel. De hecho, el doctor Aguiar de Ecuador, Roberto Aguiar, hace unas cosas que es, por ejemplo, en cada plano estructural se puede obtener la curva fuerza de desplazamiento. Si uno obtiene la curva fuerza de desplazamiento de esa estructura, ya tiene la rigidez de la línea estructural y la resistencia de la línea estructural y el desplazamiento de fluencia. Si uno lo hace para todas las líneas estructurales, puede definir un sistema de un solo nivel, con las limitaciones que eso implica, obviamente. Pero sería una forma burda de generar esa excentricidad, ese sistema de 3 grados de libertad. ¿Verdad? Buena idea eso. Esa es bastante interesante. Sí. Eso también hay que pensarlo. Sí, qué buena idea. Ok. Y quería decirte una cosa también, que una de tus diapositivas donde está todo escrito en rojo y en letra mayúscula, me hizo pensar a tu, ¿cómo se dice? Paisano, el profesor Bertero. Él era famoso. ¿De dónde es Bertero? Pero no es de Mendoza. ¿De dónde era? ¿De Córdoba? De Rosario. Rosario. ¿Y dónde es eso? No sé, no conozco Santa Fe, Rosario. al norte. Al norte, ok. Pero él era famoso porque siempre tenía la diapositiva con letra mayúscula, la diapositiva llena de toda esa palabra, con alguna cosa en rojo, alguna cosa en negro. Pero a eso me hiciste pensar, me acordaste al profesor Bertero en eso. Con la diapositiva de la palabra, todo en letra mayúscula. Y todo en rojo. Y también había yo me acuerdo un día, había un workshop, no sé qué era, y tenía 2 screens que andaba al mismo tiempo espera que aprendo. Andaba con un screen a este lado, una diapositiva a la derecha, una a la izquierda, y eran distintas, y pasaba de una a la otra, y todo eso con palabras, todo en mayúsculo y de color rojo, y bien interesante. Naturalmente siempre tenía cosas importantes que decir, pero era tan divertido de eso, bien famoso por eso él. Así que el estilo de Bertero es eso, de la diapositiva. Es más que nada para mostrar que es para dejar pensando esa filmina, tiene algunas trampitas, pero es para dejar pensando que lo que estamos haciendo y lo que es lógico, o sea, hacemos algo elástico, lo analizamos no lineal, pero después lo verificamos elástico para considerar que se va a comportar no lineal, y todo lo hacemos mediante un solo factor que pasamos de lo elástico a lo no lineal, pero no es tan simple. O sea, hay un montón de otras cosas. O sea, acá yo porque no quise ahondar demasiado, pero ni quiero pensar cuando uno pone en un edificio estructuras de acero con estructuras de hormigón, donde los modelos histeréticos son totalmente distintos, porque en el hormigón era bueno, todos tienen el mismo modelo, todo con el hysteretic material y tiene degradación y todo, pero si tengo acero, lo más coherente sería usar un bilineal o un Rambert Osgood o algo parecido. Y entonces ya son distintos los modelos histeréticos. Y si hay mampostería, otro modelo histerético distinto. Entonces ya empieza a haber
más diferencias todavía en cuanto son las recargas, las descargas, y en un tiempo determinado puede pasar una cosa rarísima. Y Entonces también, nosotros todo lo queremos cuantificar con reducir la fuerza por un factor R para analizar la estructura. y- Y y- Yo creo que hay como dos etapas, ¿no? Lo que pasa es que en general a nosotros siempre nos falta la segunda, la última de todo. Generalmente nosotros cuando diseñamos, y no tenemos que arrancar de cero, tenemos que hacer hipótesis simplificativas para asignar resistencias y demás. Bueno, eso yo en esa etapa, en esa primera etapa, uno, está bien, me parece que los métodos aproximados o ecuaciones simples y demás son de muchísima utilidad. Pero hoy en día, digamos, con la cantidad de programas, es muy accesible hacer una verificación posterior a ese diseño con los programas. Pero esa segunda etapa generalmente no se hace porque o no hay costo, o no hay tiempo, o lo que sea. Pero me parece que hoy en día son accesibles a hacer la verificación, digamos, con métodos sofisticados de estructuras que fueron diseñadas con hipótesis simplificativas. Pero me parece que esa segunda etapa es la que falta, por lo menos en la práctica habitual, me parece, ¿no? y en hay es- un en- miedo muy grande a hacer algo que es la asignación arbitraria de resistencia. Uno dice, Claro, el programa me dio esto y le tengo que poner eso. ¿Por qué? El programa es por eso. elástico y esto no Vos podés lineal. hacer, por eso, vos Entonces, podés hacer la yo asignación de por- resistencia en función de lo que te dé el programa, en función de lo que vos quieras o en función de algún criterio. Bueno, perfecto, diseñalo. Ahora, después podés hacer un análisis dinámico, no lineal, y ver las deformaciones y ver si realmente se cumple o no. Bueno, eso es lo que en general no está implementado, no es habitual en la práctica del ingeniero estructural, por lo menos acá me parece, no sé Gonzalo, vos cuál es tu opinión, no sé cómo será ya en Estados Unidos o en otros países, a lo mejor si acá hay gente de otros lugares podría dar su opinión al respecto, a ver cómo, si está implementado o no eso. por lo que entiendo yo, en este país se hace el diseño al nivel del Design Level Earthquake y después hace una verifica al nivel MCE para la estructura y en eso sí la verifica de todo, decimos. No, bueno, si Pero eso no acá sé, no no. sé cuándo se hace y cuándo no se hace. Es que los reglamentos, por lo menos el CIRSOC no lo exige, pero me parece que en algunos lugares a veces, por más que no sea una exigencia del código, muchas veces se hace por una cuestión de, a ver, una buena práctica, si uno quiere, digamos, por más que el código no lo exija, ¿no? Se hace cuando hay casos particulares como este, decimos, si sabe que va a tener una estructura que no es simétrica o cosas así. Pero no sé exactamente cómo son la ley, las reglas. Pero yo pienso también importante, como hiciste tú ahora que nos explicaste esta cosa, saber, por lo menos sabes, cuando estás haciendo una simplificación, por lo menos saber que estás haciendo una simplificación y cuáles son los límites del modelo. Entender eso ya es algo, un buen primer paso para empezar. sí, es importantísimo el entender las simplificaciones y el comportamiento simple. O sea, no hace falta a veces usar un programa para darse cuenta si va a haber un problema, un error o algo. Uno ya más o menos debería empezar con simples cuentas o mirar así a darse cuenta de que van a haber problemas. Ahí uno de los ejemplos que mostré es de que un tabique tenía el doble de resistencia que el otro y doble de rigidez. Pasa siempre en la vida diaria y uno lo toma como normal y es tener un pórtico de un lado y un tabique de otro y dice, bueno, le asigno la resistencia que me da y todo, y uno sabe que no va a funcionar, porque cuando el tabique esté fluyendo, esté casi al límite, el pórtico recién va a empezar a rotular, porque es mucho más flexible, porque es menos resistente, y eso va a lograr que el sistema no tenga la utilidad que uno pensó. Entonces, esas cosas yo creo que no necesitan análisis ni programa ni nada, sino es lo que se llama el diseño estructural, o sea que no tiene que ver con el programa, sino el análisis cualitativo de lo que está pasando. ¿Qué es lo que Sí, hay? que ¿Qué sabe. no pasa?
como entender a simple golpe de vista el comportamiento de la estructura, ¿no? Y saber esto Claro, funciona, esto me va a dar problemas, esto no. pasa en Lo que todos los pasa es ámbitos. que, O sea, le debe pasar a Silvia o Michael que ve un código y dice, este código va a tener problemas porque está mal hecho, sin necesidad de correrlo. Y bueno, en la estructura pasa lo menos igual, esto va a tener problemas, estás mezclando un pórtico y un tabique, va a haber problemas. No, y también hay muchos edificios que ya están construidos, ese es el problema, los edificios que ya están existentes, que hay que estudiar si necesita hacer un retrofit o algo así. Así que hay que entender bien los detalles del portamento. Pero yo pienso en eso, hace un análisis completa, dinámica y no tiene que hacer tanta simplificación, decimos. igual también hay cierto tipo de cosas que uno sabe que va a haber problemas o que no es el diseño óptimo, pero bueno, a veces por requerimiento de funcionales sabe que no los puede evitar. Entonces, a veces la incertidumbre está en el análisis o en el comportamiento, muchas veces no lo puede evitar haciendo un diseño más simple, ¿no? Entonces, siempre alguna incertidumbre le va a quedar, digamos, ¿no? Que se podría salvar con análisis más sofisticados, Pero es lo pero que no siempre se puede hacer la mencionaba estructura más simple, digamos. es lo que mencionaba en una de las filminas. Porque no sabemos dónde está esto, le multiplicamos por 1,10. Porque no sabemos dónde está esto, le vamos a multiplicar por 1,05. Porque no sabemos qué es esto, le vamos a multiplicar por 1,15. Y terminamos multiplicando por 2, algo que con un análisis un poco más refinado no necesitaba multiplicar por nada. O sea, no Claro, necesitas, de hecho, esas amplificaciones, hay unos trabajos muy interesantes de Poli que muestra que todas esas amplificaciones que uno hace no conducen a mejorar el problema, lo amplifican al problema. Sí, Porque en porque lugar de decir, quiero que no haya torsión, le están metiendo más torsión, más torsión, más torsión, y obviamente va a diseñar con más torsión, pero no la estás controlando. es verdad. Entonces, a veces viste decir, bueno, voy por el camino opuesto, aunque parezca que uno está haciendo las cosas mal, pero a veces es decir, me voy por el otro camino, a ver si la solución está ahí. Ujú. Desafortunadamente, Poli no estudió más el tema, pues tuviera que unos aportes muy interesantes, pero bueno, quedan en todos los que están presentes acá en continuar el análisis y proponer alguna mejora. Silvia incluida. Y todos. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Otra gente, gracias que vinieron nosotros. Héctor, Dorian, ¿qué pasa? Empezó, pero creo que se tuvo que salir Dorian. ¿Alguien más tiene preguntas Que estoy o de comento? visita y el lugar es muy ruidoso. Sí. Bueno, espero que lo estás pasando bien, por lo menos. Sí, sí. Ay, qué bueno. Pero eso es Así muy es. interesante. Yo tengo el contacto de Gonzalo y tengo, digamos que varias preguntas respecto a eso, más que todo como el tema de la rigidez, el centro de rigidez y el centro de resistencia, porque realmente cuando pasamos del rango elástico cambia. Entonces es algo bien interesante y le abre a uno la mente como para poder conocer bien el comportamiento de una estructura de torsión. Hay unas animaciones muy lindas, no las mostré por tiempo, pero en uno de los análisis dinámicos, son 3 puntos, nada más un rectángulo con 3 puntos, pero va pasando el tiempo y sabiendo cómo se mueve el centro de rigidez por todos lados y el centro de resistencia quieto. Entonces uno puede graficar cómo se ha movido durante los 20 segundos de análisis el centro de rigidez para todos lados. Y el centro de resistencia siempre quieto. Entonces me dice, pero estoy basando mi análisis en algo que no sé dónde está, porque el centro de rigidez no sé dónde está. Llega un momento en que uno dice, no sé. si vos tuvieras un sismo con un pulso impulsivo, digamos, en ese caso, y digamos todos los elementos están fluyendo en una sola dirección, o sea, están todos con rigidez o fluencia, que podríamos suponerla que es nula. ¿Cuál es el centro de rigidez? No tenés ni idea, porque con rigidez nula no podés determinar un centro de rigidez. Entonces, ahí yo creo que en la filmina vos lo mostrabas que se iba corriendo, pero cuando todos los elementos están fluyendo, si la Por eso rigidez por fluencia es nula, no los lo podés determinar. programas, por eso los programas de análisis no lineal
en general prohíben tener una rigidez fluencia igual a cero, porque Sí, da bueno, simetría a la pero materia. una cosa es lo que vos ponés en el programa y otra cosa es lo que le pasa. Está bien, vos dirás, hay estructuras que siempre tienen una rigidez fluencia que no es nula, pero Bueno, me hay parece otro que problema que yo no lo he mostrado. Lo quise hacer, pero ya se iba demasiado cuando estaba estudiando el tema. Es decir, a medida que se rompe un elemento, en lugar de parar el análisis, continuar el análisis. Porque que se rompa un elemento no significa que la estructura falló. Entonces, puede romperse un elemento y haber una recomendación y hasta ser mejor todavía la recomendación sin este elemento. Pero ya empiezan a aparecer variables de qué elemento, cómo se rompe, con cuánto va a colaborar. Bueno, empieza a haber otros problemas. En OpenSea se podría hacer con el remove. Sí. O también Sí. algunos elementos siguen, si han perdido la capacidad, pero nos dan problemas en análisis también. Así que sí, interesante. El otro interrogante sería, ¿qué pasa con las conexiones semirrígidas en cuanto al tema de la rigidez? Eh, no he estudiado lo que pasa con las conexiones semirrígidas, pero así como está eso, pueden haber 2 millones de variables más. ¿Qué pasa si ponemos BRB, la Built-in Restraint Braces? ¿Qué pasa si ponemos disipadores? ¿Qué pasa si ponemos estructura de acero para rigidizar estructura de hormigón? ¿Qué pasa con la mampostería que uno considera que es solamente un antepecho, pero está restringiendo el desplazamiento de los pórticos? O sea, hay un camino muy, muy largo por recorrer, muy, muy largo. La mampostería es lo por eso, peor, ¿no? ¿no? No podemos hacer análisis individual para cada uno, hagamos análisis dinámico individual para cada estructura y listo. Claro. El problema es qué hipótesis utilizar. Minimizar el número de hipótesis, yo pienso también, ¿no? Hacer las cosas más explícitas. Sí. ¿Y qué más? Héctor, hola Héctor. Hola, ¿Quieres hacer una pregunta? ¿De dónde eres? de Bienvenido. México. Saludos Ah, desde qué México. bueno. Saludos. ¿De dónde en México? No conozco Ciudad, bien en México, pero... Ciudad de México. Ah, un chilango, ¿no? ¿Se dice así? Sí, sí, sí. Sé poco, pero sé lo importante. Sí, Ya. sí, sí, ya vi. Gracias, gracias, Gonzalo. Muy interesante. No he estudiado yo el tema de torsión, pero siempre es un tema muy interesante y que vale la pena reflexionar. Definitivamente en México hemos tenido muchos problemas de torsión. De hecho, hay estadísticas de que la mayoría de las estructuras colapsadas después de los sismos importantes, pues han sido las de esquina, ¿no? Y las de esquina siempre son las que tienen los problemas de torsión. Entonces, sí, definitivamente es un tema muy importante y pues tenemos que meternos todos para entenderlo mejor, ¿no? Es un tema complejo. El libro de Rosenbluth muestra muchos de los problemas del terremoto de México. Sí, sí, bueno, ahora en 2017 hubo varios casos de torsión precisamente, ¿no? Bueno, habrá que analizar. Exacto. Gracias, Gonzalo, muy interesante. No, gracias por escuchar. Luis, ¿aprendiste la cámara? Hola Luis, ¿quieres hacer una pregunta, un comentario, algo? Está tratando de funcionar el teléfono. No sé. ¿Alguien más? ¿Alguien nuevo que se quiere presentar? Hola, yo tenía una pregunta, pues yo soy Sergio de Colombia, soy nuevo aquí en este cafecito. Ya he estado siguiendo, pero en cuanto a los videos. Eh, yo alguna vez hice modelaciones, en este caso era un análisis pseudoestático, no lineal, o sea, estaba aplicando una carga uniformemente distribuida lateralmente a edificaciones ortogonales. Y creo que me topé con lo que estaba explicando Gonzalo, o sea, si uno cambiaba no solamente las rigideces, sino la resistencia de cada una de las columnas, pues uno tendía a observar que la edificación en alguno de sus puntos, o sea, observaba era rotación.
cuando comparaba un punto con respecto a otro, no, así fuera la carga uniforme en todas mis columnas, yo observaba que la estructura estaba rotando. No me había fijado en que era debido a la resistencia. De hecho, esto es interesante saber por qué a mí me generaba rotación y pues me causó curiosidad. Pero sí iba a ser la misma pregunta que se hacían muchos acá, y era con respecto a cómo uno evalúa la resistencia por piso. O sea, dependiendo, digamos, yo aquí en Colombia hemos hecho diseños en los que nosotros combinamos muchos sistemas estructurales. Podemos poner pórticos arrastrados estéticamente o pórticos resistentes combinado con pórticos resistentes a su momento. En ese caso, pues uno el control o la jerarquía de falla, uno la da de acuerdo al sistema estructural que uno haya definido individualmente. Pero para poder definir exactamente cuál es mi centro de resistencia en cada uno de mis pisos, pues yo la verdad lo veo complejo. Personalmente, lo que yo usaba para poder evitar la torsión era mi análisis de eigenvalues o análisis modal dinámico, observando que mi rigidez, o sea, la rigidez que yo tenía en cada uno de mis elementos, fuera concordante con mis modos de vibración. Pero pues lo que explica Gonzalo ahorita cambia completamente mi percepción con respecto a la torsión. Es un mundo totalmente nuevo, es lo que yo estoy observando ahorita. Y pues me parece muy interesante. Más que una pregunta es agradecer por el conocimiento. Muchas gracias. No, gracias por escuchar y sí, lamentablemente es un mundo nuevo y lamentablemente no se está estudiando tan en profundidad. Hace muchos años que se dejó de investigar el tema. Estaría bueno que se siguiera viendo cómo se va a analizar estructura. Por ejemplo, proponer el cálculo de la resistencia por nivel, algo como hizo De la Llera en su momento. Eh, Proponer que los software de análisis tengan la posibilidad de ingresar resistencias o desplazamientos y formar la superficie de interacción. O sea, hay mucho para hacer desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de software, desde el punto de vista del análisis, hay muchísimo. Pero falta tiempo, falta gente interesada. Nosotros tenemos un becario que está haciendo una tesis de maestría donde está mostrando qué sucede con los edificios que reglamentariamente no cumplen, pero que uno sabe que no linealmente funcionan bien, y los que el reglamento dice que funcionarían bien, pero que uno sabe que en rango no lineal van a funcionar mal. Entonces está viendo como para alertar y decir, miren, el reglamento está perfecto en rango elástico, pero uno cuando ingresa en rango no lineal, no es válido nada de lo que dice el reglamento. Entonces está bastante interesante lo que está haciendo de tesis. Todavía no hay muchos resultados como para mostrar, pero ya cuando los tengamos le diremos que haga un cafecito. Muy interesante. Hola Marco, ¿quieres presentarte? Hola, sí, hola Silvia, ¿cómo has estado? Para mí también soy nuevo en esta parte de ingresar a este grupo tan bueno que es el Opencito, Cafecito. Y pues recién puedo ver la primera sesión y muy interesante. Felicitar al doctor Gonzalo, que también he visto algunas conferencias de él en la página de Cafecito, y también estuve también en la conferencia de justamente de Science Lab, que es de aquí mismo de Ecuador. Soy de Ecuador, en la parte de Manabí. Soy ya un estudiante de ingeniería, todavía no tengo mi título, pero estoy en mi tesis de grado. Más o menos en el ámbito de la mampostería, que justamente ahorita le acabo de escribir al ingeniero Torrisi para ver si tengo una conversación con él, porque me ha despertado muchas dudas sobre este tema de la mampostería. Y no, felicitarlo al ingeniero, al doctor Torrisi, y a cada uno de ustedes también, que han llevado mucha investigación sobre este tema, más que todo en el OpenSys también. He estado recién aprendiendo un poco lo que es el OpenSys, y es un estudio bien grande que se ha realizado en este ámbito. Y bueno, me presento y
para poder seguir viendo sus conferencias y poder retroalimentarme de todos de sus conocimientos más que todo. Muchísimas gracias. Todos empezamos donde estás tú ahora. Así que bienvenido. Perfecto, bueno, ya llegamos a la hora. ¿Alguien más quiere presentarse o preguntas o lo que sea? Así que lo dejamos salir porque muchas gracias Gonzalo, que hiciste una presentación interesante y educativa y bien hecha, que cuando hay mucha pregunta y discusión después, bien significa que aprendiste luces entre nosotros, así que muchas gracias. Y si alguien más quiere ofrecerse de presentar algo a la próxima, avísame, mándame un email. No tiene que ser OpenSeas específico, pero este tema, por ejemplo, es bien importante para OpenSeas y lo que es interesante a todos, podemos discutirlo acá en el cafecito. Así que muchas gracias. Espera que tengo el video apagado. Muchas gracias y bien hecho, Gonzalo. Y Gracias, bienvenido Silvia. a todos y nos vemos la próxima. Ok. Chao. Muchas gracias. Bye. Buen fin de semana. Hasta luego, Gracias. gracias. Que le vaya bien a todos. Chao. Saludos. Chao.